Bienvenidos a todos los que se conectan a Palabras Más del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida a este episodio y continuamos en este especial de Ciudadanos Renovemos y para ello nos acompaña su candidato Luigi Parra. Luigi, bienvenido a Palabras Más, al canal Vox Move. ¿Cómo vas? Muchas gracias por la invitación a tu programa y también un saludo a toda la audiencia. Bueno, Luigi, yo quisiera empezar este episodio pues contándole a la gente quién es Luigi, por qué termina vinculado a esta lista de Ciudadanos Renovemos y cuáles, digamos, esas banderas por las que estás trabajando. Que bueno, todo empezó un 5 de septiembre de 1983, no mentiras, tampoco tan lejos, pero bueno, sí empezó por allá. Bueno, ¿cómo comienza todo esto? Digamos que siempre las cosas que ocurren en el momento de la vida es consecuencia de cosas que pasaron mucho Ujú. antes, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado todo este tema de lo público, de poder trabajar por el país, por Bogotá. Y por allá hacia el año 2003 tuve como un encuentro, algo que cambió mi vida, me determinó, más bien trazó mi camino porque antes no sabía qué hacer, qué estudiar. Y fue que conocí de Dios y conocer de Dios pues le enseñó a uno como que bueno, para que uno viene aquí a la tierra, cuál es el propósito. Después de eso empecé a estudiar economía. Después de estudiar economía y terminando la carrera, terminé siendo consejero local de juventud, después distrital, nacional de juventud, y ahí empezó esta pasión por el tema público. Luego de eso estuve haciendo varios procesos trabajando con políticos, ayudándolos a formar otros jóvenes, haciendo escuelas de liderazgo. De hecho, pues nosotros fundamos el primer movimiento, por así decirlo, de jóvenes cristianos en Colombia que les gustaba la política, que se llamaba JPC. Luego de eso entré a trabajar como asesor. Ujú. Primero trabajé en la Contraloría, después estuve trabajando de asesor y paralelamente estuve trabajando como, o he sido docente universitario de economía. Y ya recientemente, año 2022, tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso de la República con dos representantes a la Cámara, una Ángela Sánchez Leal y después con el representante Cristian Garcés. ¿Ellos son de qué partido? ¿De Cambio Uno Radical? Cambio Radical y el representante de Centro Democrático. Ujú. Y bueno, después tomé la decisión de renunciar para dedicarme a una empresa que tengo con mi esposa, pero siempre con la inquietud de poder hacer cosas, empecé a hacer un tema de activismo ahí en las redes, digamos que yo siempre estuve asesorando, pero digamos que no he tenido la oportunidad de lanzarme así. Bueno, sí la tuve en el 2011, fui candidato de Chapinero, pero no la logré, pero ya me he lanzado antes, como le decía a usted, de consejero local de juventud, que también fue una elección. Y para aquí volviendo al 2023, perdón por hacer tan larga, estoy acortando Ujú, más ujú. la historia. En el 2023, pues bueno, renuncio con ese deseo de seguir haciendo como cosas, empecé a hacer algo de activismo en X. Después tuve la oportunidad de volver a engancharme para trabajar como asesor, coordinando una UAN de un concejal de Bogotá y una concejal, Clara Lucía Sandoval. Y ya este año bueno, perdón, este año, 2025, yo dije, no, o sea, yo tengo que como, tengo el deseo de poder hacer cosas por mi ciudad. Y se abre esta oportunidad con Renovemos Ciudadanos, donde me ofrecen esta candidatura. Obvio que yo la pienso porque me la ofrecen hacia agosto, septiembre del año pasado. Y pues yo que asesoro políticos estaba en campañas, pues uno dice, oiga, no, es que eso no se lanza tan así y todo, pero viene un respaldo importante y también sobre todo ese deseo que siempre ha estado de poder hacer algo por la ciudad y vi que es una oportunidad que vino, que abrió Dios y estamos acá metiéndole la ficha, queriendo trabajar por Bogotá. Básicamente yo estoy trabajando tres cosas. Número uno, el tema de la salud. Estamos en medio de una crisis. Esa crisis obedece a varios factores. Uno Ujú. de ellos, el más importante, es la plata. De hecho, esto no es de este gobierno, hay que decir la verdad. Eso viene de gobiernos anteriores. Pero cuando uno mira los sistemas de salud de cualquier país del mundo, siempre el problema es la plata, cómo se financia. Esa es como la lucha. Colombia había tratado de resolver eso con la ley 100. De hecho, pues antes de que llegara el gobierno de Gustavo Petro estábamos bien escalafonados como uno de los mejores sistemas de salud, pero se pronuncia la crisis con este gobierno porque lo deja de financiar y como tenemos un problema con nuestro sistema de salud y es que el sistema de salud depende de que haya formalidad, porque si uno mira las cifras que tenemos de empleo, de desempleo, perdón, y de informalidad, tenemos que alrededor del 57-58% de los colombianos son informales, es decir, son personas que no están cotizando. Entonces, esos que no cotizan, ese hueco que se hace en el sistema de salud lo tiene que reemplazar ¿qué? El gobierno.
Y como el gobierno no quiere aportar, pues digamos que pasa lo que está pasando ahorita. Las EPS no tienen plata, no le pueden girar a las IPS, a las gestoras farmacéuticas, entonces no hay disponibilidad de medicamentos, no hay disponibilidad de tratamientos. Y eso pues causa la crisis que estamos viendo ahorita. Pero ¿cómo resolverlo y por qué echar todo este cuento? Y es que una de las cosas que quiero hacer es, bueno, recuperar el sistema de salud. Eso se necesita voluntad, esperando que el próximo gobierno lo asuma así. Y esa voluntad también va acompañada de que haya formalidad en Colombia. ¿Y cómo puede haber formalidad en Colombia? Yo quiero presentar un proyecto de ley y es para que la gente gane más plata. No como lo que planteó ahorita Gustavo Petro de aumentar así Ujú. populistamente el El salario salario, mínimo. porque eso no es una solución de mercado, es una solución que da el Estado. Y Ujú. eso crea una mano de tensiones que le estamos viviendo ahorita. Mañana ya sube la tarifa, mañana miércoles sube la tarifa de Transmilenio. La cuota de administración a los que vivimos en conjunto ya no subió, los que cotizamos como independientes ya no subió. Es decir, crea un efecto, una bola de nieve que no se puede contener. Pero mi propuesta básicamente es que se cambie la manera en la cual se modifica el salario mínimo en Colombia. ¿Cómo? En Colombia pasa algo y es que se negocia. Por un lado están los sindicatos, por otro lado están los gremios, se tratan de poner de acuerdo y si no entra el gobierno. El problema con esta negociación es que es un bloque, por decirlo así, un monopolio del sindicalismo y un monopolio de los gremios. Y eso al final fija un solo salario mínimo. Pero si uno evalúa los diferentes sectores económicos de Colombia, hay sectores económicos donde les va mejor que otros. Ejemplo, uno podría hablar del sector financiero, del sector minero energético, ¿cierto? Otros que los rendimientos no son tan buenos a veces que lo que pasa en el tema agro. Y Pero que, si cada uno pudiera negociar su salario mínimo independientemente, eso crearía diferentes salarios mínimos, es decir, salarios diferenciales. ¿Y eso qué hace? Que se rompa eso del salario mínimo, un solo salario mínimo, sino que son varios salarios mínimos y eso crea competencia. Eso es lo que pasa en los países nórdicos. Caso Noruega, caso Dinamarca, donde esa es la manera en la cual se negocia y pues el nivel de es decir, vidas. cada gremio negocia su Exacto, salario. sí. Entonces eso rompe ese monopolio que tienen tanto gremios como sindicatos y abre para que cada sector económico negocie su salario. Luigi, ¿qué responsabilidad le cabe a los empresarios y a los sindicatos? Pues porque no llegaron a un acuerdo, ¿cierto? Sí. Y dejan en manos del presidente. ¿Qué responsabilidad hay, por ejemplo, en ese sentido? ¿Usted cree que, eh, es decir, hoy se quejan algunos empresarios, ¿cierto? Sí. Pero pues también tienen una responsabilidad porque pues no negociaron en la mesa. Ujú. Es decir, la mejor manera era, pues si los sindicatos estaban pidiendo creo que el 12 13 máximo, 16% estaban pidiendo. entonces pues no es lo mismo que el 23 Obvio. coma Sí, siete. señor. Entonces creo que se hubiese podido negociar sobre el 13, pero ellos deciden levantarse de la mesa. ¿Qué responsabilidad tienen también esos empresarios? Digamos que dejan todo también como a manos y ahora vienen a quejarse de lo que viene sucediendo o las medidas que tomó el presidente Gustavo Petro. Bueno, digamos que eso es también lo que busca solucionar esto y es que en cierta manera el mecanismo de negociación es un poco perverso porque pasa esto. El bloque dice no, Ujú. el otro dice sí, bueno, lo que pase y al final le tiran la pelota al gobierno que toma esta decisión que pues digamos que no tiene un buen sustento económico y estamos viendo esas consecuencias. Entonces yo creo que hay que cambiar esa dinámica cuando hablamos de responsabilidades. Claro, el empresario como tal tiene sus preocupaciones, sus costos y dice, oiga, eso no lo podemos como que fijar. Pero yo digo que más que todo es el mecanismo que me parece que es perverso, que se presta para esto. O sea, al final, si uno mira y analiza en Colombia en los últimos 30 años, más o menos como unas, perdón, 30 años, no, desde que se aprobó la ley por la cual se negocia el salario mínimo, más o menos unos 20 y pico de años, han sido como 5 o 6 veces en las cuales se han puesto de acuerdo tanto empresarios como trabajadores. Y al final, pero el resto le tira la pelota al gobierno. Entonces yo creo que debemos quitarle ese poder que tiene el gobierno y que lo resuelva el mismo, la misma dinámica de trabajadores y empresarios, pero por sectores. Porque ese monopolio que tiene tanto empresarios como sindicalistas, pues hace que esa negociación al final pase este tipo de cosas. Y eso al final, ¿qué pasa en Colombia? Si uno lo mira, Colombia que pertenece a la OCDE, cuando uno mira el salario promedio que ganan los países de la OCDE versus el salario mínimo, siempre es más alto el salario promedio en los otros países de la OCDE, es decir, en general gana más. Pero cuando uno mira aquí en Colombia, el salario mínimo es casi igual al salario promedio. Estamos diciendo que casi todo el mundo gana igual. Por eso mismo, por esa manera en la cual
se negocie. Entonces yo creo que más allá de echarle culpas a alguien, yo creo que es tiempo de tomar decisiones inteligentes, diferentes, que no tengan que ver con la mano siempre del Estado, sino que sea una solución de ¿Y mercado. cómo haría para regular el Banco de la República? La inflación y ese tipo de cosas. Porque digamos que una de las cosas que viene es que si hay un salario mínimo, digamos, Diferencial. diferencial, ¿cómo se lograría controlar esa inflación? Y cómo, pues porque digamos que el argumento que van a empezar a decir es que van a subir, que van a hacer y todo este tema por el tema inflacionario. Sí, bueno, aquí digamos que es importante recordar el papel que tiene el Banco de la República y cómo controla la inflación, la controla a través de la tasa de interés. ¿Sí? Digamos que es como que cuando el Banco de la República, pensemos que el agua que... Expliquémosle un poco a la gente en palabras sencillas cómo haría el Banco de la Exacto, República con esta, chévere. con esta subida, por ejemplo, Sí, entonces del bueno, salario. me parece perfecto. Entonces, pensemos que el agua es como, perdón, sí, que el dinero es como agua, ¿sí? Ujú, Entonces, el Banco de la República tiene una responsabilidad y es controlar el nivel de agua que hay en la economía. Cuando hay mucha agua, hay inflación, porque digamos que básicamente la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando hay mucho dinero en la economía, ujú. pues hay una percepción de que la gente tiene plata y si tiene plata yo cobro más y si cobro más suben más los precios, que es lo que está pasando con este tema del aumento del 23% del salario mínimo. O sea, no es que suban, o sea, suben porque hay unas cosas que están atadas al salario mínimo, pero también por la percepción, oye, hay más plata, pues cobremos más y eso sube. Entonces el Banco de la República, ¿cómo regula ese nivel de agua, ese nivel de dinero que hay en la economía? A través de la tasa de interés. Cuando no quiere que haya tanto dinero, pues lo que hace es que cierra el grifo, es decir, para que no entre más dinero. Eso es aumentar la tasa de interés, que esa es la lucha que ha tenido Gustavo Petro, o más bien lo que ha planteado la lucha como el que, oiga, Banco de la República, ¿por qué no baja más la tasa de interés? Porque el Banco de la República está controlando eso, el nivel de agua, el nivel de dinero que hay en la economía. O lo otro es que el Banco de la República abre el grifo para que haya más dinero, como lo que pasó en la pandemia. En la Ujú. pandemia llegamos a tener una inflación del 1.25%, las demás bajas de la historia de Colombia, porque pues estábamos mal económicamente. El banco lo que fue abrió el grifo, bajó las tasas de interés para que entrara más dinero. Entonces digamos que después de esta explicación, que espero que sea clara, el Banco de la República pues tiene un papel más que todo de controlar lo que pasa, ¿sí? Pero hay otras cosas que no dependen del Banco de la República. Es decir, el Banco de la República solo abre o Y cierra el cierra. grifo. Ujú. Pero hay otros aspectos que hace que entre más agua en la economía, sí, más dinero, por así decirlo, como lo que hizo Gustavo Petro. Aumentar eso crea inflación, ¿cierto? Y digamos que hay más que la responsabilidad del Banco de la República, es la responsabilidad de un gobierno. Y yo creo que ahorita que venimos para el 2026, venimos, no, estamos en el 2026, que uno cuando está haciendo el cambio. En cambio, sí. Ahorita en el 2026 es importante también elegir un gobierno que sea responsable. Hay un amigo mío que se llama Andrés Martínez, me gusta mucho la frase que usa él y dice que a veces un gobierno no puede hacer mucho por la gente, pero cuando hace las cosas mal, el poder, o sea, la capacidad que hace, digamos bien, las consecuencias de esas cosas malas que hacen, hace mucho daño. Y por eso es necesario este año elegir un gobierno, no como este, que tiene ese poder para hacer tanto daño, sino un gobierno que entienda cómo funciona la economía, que no sea populista. Es que, mire, subir el salario mínimo en un país como Colombia, digo, suena bien. Cuando uno trabaja, pues chévere, ¿cierto? Pero si uno analiza los números, el 60% de cada 10 trabajadores, 6 no tienen no reciben ¿qué? Salario. Un Ujú. salario, o sea, no son formales. Entonces, pues ellos por fuera. Sí, la economía es informal realmente. Exacto. Eh, De esos que quedan, alrededor de unos 2 millones de trabajadores se ganan 1 millón, ¿sí? Es decir, el aporte o lo que se hace para que bueno, los que se ven beneficiados de ese aumento del salario mínimo son muy poquitos. Entonces, como él no se entiende eso, ¿cierto? No es un gobierno responsable, pues lo que hace al final es un daño ni el tenaz, porque se presta para que haya más informalidad. pero no puede también, digamos que se convierte en un reto, Luigi, el hacer esas apuestas. Por ejemplo, todos están, digamos, todos los técnicos como usted, ¿cierto? Que ven, digamos, el tema económico, están, digamos, haciendo estos pronósticos Sí. de lo que va a pasar en la economía, ¿cierto? Que va a subir, va a ser, bueno, en fin. Pero también es un reto para el gobierno que esto salga bien.
Sí, exacto. Es decir, porque todos han dicho, oiga, este señor está loco, bueno, digamos, este señor, el presidente está un poco loco al subir esto al 23,7%. Pero, digamos, él tiene también un reto y ahí también tiene el reto, digamos, los economistas, y es, digamos, que están con el gobierno Petro, y es cómo sacamos esto que salga bien. Puede o hay en algún momento esto puede salir bien o realmente técnicamente ustedes dicen, oiga, no, es que por más no sale. Es que bueno, está bien la pregunta porque uno, claro, dice, el Estado tiene mucho poder y podría hacer cosas para que esto termine saliendo bien. Y lo que venden con el tema del aumento del salario mínimo es que si la gente tiene más plata en el bolsillo, entonces la gente consume Gasta más, más. si consume más, Pues entonces fue las lo como empresas... después de la crisis del 29, Sí, sí, sí. generalmente lo que hace la economía estadounidense es poner plata en los bolsillos de la Exacto. gente. Entonces, ¿por qué esa lógica que pasa, digamos, ¿Qué pasó allá? en el 29, hoy acá no la podemos, es decir, ¿por qué no se puede implantar esa misma, digamos, ese mismo modelo que hizo, es que no me acuerdo cuál sería el Keynes. presidente, No, eso, no, el presidente que lo hizo Roosevelt. Roosevelt, Y que el que primer era simplemente keynesiano, keynesiano, keynesiano. que era, démosle plata a la gente, tiene plata, la gente consume y bueno, todo esto vaya. Sí. ¿Por qué esto no se puede ver en Colombia? No, está chévere la pregunta y uno tendría que mirar los ejemplos donde se ha hecho esto también. Y es que al final esto siempre genera inflación. Si usted me dice la Ujú. crisis del 29, claro, el Estado, hay un problema porque las acciones en Nueva York caen, Caen, se sí, quiebra la economía, la depresión total. Ujú. económica en Estados Unidos y el gobierno dice, oiga, tenemos que hacer algo para reactivar la economía, entonces metámosle plata. ¿Cómo le metemos plata? Empecemos a construir carreteras, puentes y con eso contratemos a las personas para que las personas vuelvan a tener empleo y como tienen empleo, pues se genera todo esto que estamos hablando, que pueden consumir y comprar y se reactiva la economía. Y eso fue una solución en ese momento porque era, digamos, más que necesaria, era como que la opción ahí viable para sacar ahí adelante, para que funcionara en ese momento. Pero si uno mira ahora la historia, el contexto de nuestra economía colombiana no es el mismo. Nosotros no estamos en una crisis económica, es decir, si uno mira, bueno, la reciente fue la del 2020, pero no estamos en una crisis económica. Pero no cree usted, por ejemplo, Luigi, por ejemplo, es decir, uno ve ese capitalismo de ese momento en que usted entraba a una empresa, se sostenía, en fin, etcétera. Ese era un capitalismo que usted podía eh, trabajar y con el trabajo tener una casa, tener un carro, Sí, es decir, nuestros abuelos, por ejemplo, mi abuelo nunca estudió y dejó 6, 7 casas, una casa para cada hijo, bueno, en fin, etcétera. Digamos, era este capitalismo en donde se trabajaba pero alcanzaba la plata. sí, sí. Y Pero ahora es no que hoy alcanza. se trabaja y no alcanza la plata, Luigi. Entonces, ¿cómo entender que incluso que estas medidas que toma el presidente le sirven para su popularidad, pero que en el fondo en la vida real, pues que hoy un salario mínimo no alcance para lo que le digo? Es decir, antes a nuestros abuelos les alcanzaba la plata para comprar una casa. Hoy no alcanza usted ganando un salario mínimo adquirir una casa. Bueno, digamos que volviendo a la historia esta del 29, para responder Ujú, su pregunta, claro, interviene el Estado, pero la intervención del Estado al final también trae consecuencias. Si uno ujú. mira, por ejemplo, después de eso, y uno mira recientemente cuando sale Ronald Reagan, Margaret Thatcher en Estados Unidos, en Inglaterra, pues ellos surgen El porque, neoliberalismo. exacto, cuando se piensa que solo el Estado haga las cosas, trae consecuencias, y esa consecuencia es siempre la inflación. Y eso que usted me dice, ¿por qué han aumentado el costo de las cosas tanto que se volvió a veces invivible? Es decir, ¿verdad? Un salario mínimo no alcanza, ¿cierto? Porque el Estado, cuando mete plata en la economía, siempre nos afecta a nosotros. Digamos que mi visión o lo que yo defiendo y creo es que entre el Estado tenga menos poder, más poder para los ciudadanos. Entre el Estado, cuando el Estado deje de quitarnos tanta plata, deje de meter plata también como lo mete de manera artificial a través de deuda, pues eso que genera más inflación, si el Estado no lo hiciera, nos afectaría a nosotros menos. Y esas son las consecuencias del Estado cuando está interviniendo. El mercado es el que debería regular las cosas. Pero mire lo de la burbuja financiera en los Sí, Estados Unidos también y cae, digamos, crean esa burbuja y no lo hace el Estado, sino el Estado deja eso en manos de los bancos sí, y se vuelven locos, sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo regulamos? Es decir, que hoy alcance la plata para que la gente tenga una mejor calidad de vida, Luigi. Es decir,
Usted que digamos No, que yo conoce estoy el de tema acuerdo con usted. económico, Yo estoy de acuerdo con porque usted. ¿cómo hacemos? Es decir, si usted es congresista, seguramente en la próxima entrevista que venga usted acá me llega en carro con escolta. Bueno, acá llegan así, escoltados y, No, yo, en yo fin, etcétera. aspiro que si llego a ser representante a la Cámara, no usar el esquema de seguridad ni la Toyota, porque yo estoy en contra de eso, es mucha plata. A no ser que por razones de seguridad que uno esté así súper amenazado y pues toque pues que en este país hay mucha gente loca también. Pero si yo llego a ser representante de la Cámara es uno de los deseos que tengo. Pero yo lo entiendo lo que usted me está diciendo, solo No, quería hacer claro. esa propaganda. No, sí, pero no, es que es en serio. Es decir, uno ve los privilegios de los Exacto, congresistas, sí ¿cierto? señor. 50 millones de pesos, viven divinamente. Es decir, en la pandemia, si regresamos, salían haciendo sus asados, sus vainas y la gente con trapos rojos en las calles Ujú, diciendo, oiga, no tenemos cómo comer. Es decir, se viola esa diferencia y lo que decimos, la gente hoy gana un salario mínimo, pero no le alcanza para nada. Es decir, ¿cómo hacemos, Luigi? Y ya no estamos hablando del gobierno de Petro o el gobierno, sino el sí gobierno señor. que va a llegar, sea derecha o izquierda, ¿cómo hace para que a una persona le logre alcanzarle la plata para poder vivir dignamente? Porque realmente lo que se está viendo, Luigi, es que una familia con un salario mínimo no vive. Ujú, exacto, sí. Alcanza apenas para pagar el arriendo y para hacer mercado. Ujú, Y paremos de contar. Y la salud, ni qué decirse. Es decir, eh, los que estamos quedando presos de las ideologías, no sé si usted comparte también lo mismo, Luigi, pero estamos quedando presos los ciudadanos entre las ideologías por la salud, tanto de izquierda como de derecha, ujú, ¿cierto? No soy técnico tampoco, pero obvio habrán cosas que tendrán razón las personas que piensan de izquierda y las personas que piensan de derecha. O que no hablemos de izquierda, de hecho, del modelo anterior y del nuevo modelo que quieren poner. ujú, Pero los que estamos quedando sin medicamentos son la gente ujú. que está a pie, que está enferma, que digamos está haciendo hoy filas mientras usted y yo estamos hablando o que no han recibido su medicamento. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Para que alcance la plata, para que la salud funcione, para que haya seguridad, pero usted sale, entonces no hay seguridad, le roban. Yo el año pasado fui víctima, por ejemplo, de robo de bicicleta acá en Bogotá. Luego, el anterior, fui víctima de robo del celular. Entonces, uno dice, bueno, ¿La plata en qué se va? la plata en que se va Y no alcanza la y no plata. alcanza y los concejales y los congresistas, en este caso los congresistas que para donde usted va, pues le aprueban todo al señor presidente, ¿cierto? Eh, Termina el presidente del Congreso preso, el presidente del Senado preso por lo de los carrotanques. Entonces, ¿cómo hacemos y cuál es su propuesta, Luigi? Porque yo sé, bueno, queremos hacer el tema de la salud, queremos hacer esto, pero cuando uno va a la realidad, el salario mínimo no alcanza para vivir. Ujú. ¿Y cómo hacemos para que dejemos tanta cosa con la ideología y pensemos en dar soluciones reales en temas de la salud? Sí, bueno, yo no es por dolorme a lo que le plantea mi propuesta, pero antes de eso yo estoy de acuerdo con usted. Son muchas cosas que no le da piedra a vivir, más que vivir, ver de lo Ujú. que pasa en la realidad, de los políticos, de cómo al final hay que ser honestos. La política, la manera en que se hace política en Colombia, la regla es lo que uno ve, los que andan con la tula, los que compran los votos, los que llegan al poder para que cuando lleguen ahí entonces montan al alcalde o al que sea, y entonces este me va a direccionar los contratos a este, yo cojo la taja. Eso pasa en toda Colombia. ¿No? O sea, uno piensa, ay, no, es que los municipios por allá apartados de Colombia, no, eso pasa también aquí en Bogotá, porque digamos que ese es el statu quo, si me permite la palabra, de la manera en la cual opera la política en Colombia. Claro, hay políticos honestos y decentes que no son de ese corte. Digamos, yo tuve la oportunidad de trabajar con varios, los que he trabajado han sido de ese corte, pero la realidad es esa. Entonces estamos ante un modelo que funciona así, es la regla general. De hecho, Pero por eso romper el modelo no sirve. no, no, sí, no, hay que romper el modelo. O sea, yo solamente estoy diciendo que ese es el modelo que existe, ¿sí? Pero por eso es necesario entrar para romperlo, para que no pase lo que usted está diciendo, que ahí uno llega o llega alguien al poder, entonces, claro, le muestran la plata, entonces, no, mire este proyecto de ley que si lo aprueba, entonces viene el ministro X, le dice, oiga, no, representante, senador, mire, esto le va a beneficiar a usted, o coja esto, no sé qué más, porque eso, o sea, todo gira en torno a la plata. Entonces yo creo que ahí lo importante es, claro, necesitamos ciudadanos
que entren allá para no ir a buscar un lucro Ujú. y que seamos cada vez más, ¿sí? Esa es la regla de cómo funciona la política en Colombia, pero hay que romperla, hay que cambiarla. ¿Y cómo uno hace eso? Pues meterse allá. Pues de hecho este tema de la política uno se gana insultos, cosas, odios, ¿sí? Hasta a veces uno, hay familiares, "¿Usted ¿para qué se mete en eso?". Uno a veces hasta se hace las preguntas filosóficas, ¿yo para qué me metí en esto? Si es que esto es heavy, ¿m? Pero es también por el deseo de poder cambiar las cosas. ¿M? Y yo creo que en Colombia hay una oportunidad de que podamos cambiar las cosas. Y ahí quiero ser también filosófico y es que al final, miren, el problema de la política más que la plata, evidentemente, el deseo del poder, el deseo del tema económico, también es el problema de lo que hay en las personas, sus valores, sus convicciones, ¿cierto? Porque usted puede llegar el que llegue al poder, pero si no tiene un corazón correcto, unos valores correctos, unos principios correctos, pues al final se va a torcer. Yo creo que el gran cambio se da ahí, ¿sí? Que las personas, que los que lleguen al poder tengan eso, unos principios, una mente, un corazón correcto, por así decirlo. Pero los principios cambian. Si no, usted mire, por ejemplo, a Abelardo de la Pero Espriella. eso Abelardo decía que era ateo, ¿cierto? Que era un ferviente ateo. me Y hizo hoy acordar del dice, chiste ese que hacen en política de y que hoy estos son mis principios y si no le sirve, mire, le tengo le otros. tengo otros, y ahora, y bueno, todo este tema. Y uno ve mucha gente del sector, bueno, cristiano más que el católico, digo yo. Sí. No sé si estarán allí los católicos, pero uno sí ve un sector del cristianismo que llenó, digamos, el Movistar Arenas. Y veo hoy, por ejemplo, a Sara Castellanos, ¿cierto? Ahora con la cosa del León, ya no es liberal, ya no es cambio radical. em, Llegando a esos sectores y cambian esos principios, que uno diría, por ejemplo, una persona como cristiana tendría más principios que Beto, por ejemplo, Ujú, ¿cierto? ujú. Pero uno los ve andando de un lado para otro y pues realmente pierden un poco, digamos, ese discurso que usted dice, ¿cómo podemos hacer para que digamos, esos valores, ¿cierto? Se vuelvan a recuperar en lo que diría, digamos, la Revolución Francesa, volver a esa democracia pura, por decirlo de alguna manera, de esa democracia de valores, esa democracia de realmente hacerlo por el pueblo, ¿no? Ujú. Pero pues realmente uno ve esos ejemplos que le acabo de decir y uno no ve que mis principios van es hacia el interés que vaya. Sí, bueno, yo creo que es importante ahí como hacer varias diferenciaciones. Primero Ujú, es que, o sea, es importante que yo soy cristiano, es importante que ujú. los cristianos participen en política, porque digamos, el no participar en política, pues también es un acto político. Es decir, y así usted no participe, Ya está haciendo ya política. no se está haciendo, pero así no tome parte en las decisiones de una u otra manera, usted al final va a resultar afectado. Entonces, si usted Ujú. no toma parte, pues eso usted, chévere que usted no quiera, pero los otros deciden por usted. Entonces, yo creo que es importante que Pero cristianos ¿usted no cree participen que en los política. cristianos se están equivocando apoyando a Abelardo? Pues es que Bueno, no todos esos los cristianos cristianos, están sí, apoyando claro, a digamos, Abelardo. ese sector del cristianismo que está apoyando a Abelardo, pues ya cambió sus principios, ¿no? Ahora es cristiano. Sí, bueno, digamos que más que equivocarse, yo creo que a veces es el problema también es cuando un cristiano participa en política, es que claro, es que usted es cristiano y por qué apoya a este, ¿cierto? Ujú. Y hay que hacer como las diferenciaciones. Una cosa es el que es cristiano, pero que le gusta la política y quiere participar en la política, y obviamente tendrá que defender lo que está planteando. En este caso, pues usted lo está diciendo, los que se metieron a apoyar a Abelardo. Hay otros que no estamos apoyando a Abelardo, digamos que pues nosotros como lista estamos apoyando a Pinzón. Pero yo creo que más que uno juzgar como las motivaciones si son correctas o no de estas personas, yo también creo que es importante uno ver que es el deseo que tenemos todos al final de que el país mejore. ¿M? Obviamente yo entrar a calificar campañas de otros porque pues tampoco es mi estilo, ¿sí? Bueno, pero sí déjeme esta pregunta, ¿por qué cree usted que Juan Carlos Pinzón sí sería el que puede mejorar, digamos, el país? Porque necesitamos a alguien preparado. Ujú. Digamos que, ¿qué pasa en Colombia? Y bueno, yo cuando uno mira a los filósofos, a los griegos, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, Platón decía algo, o ellos hablaban mucho de que este tema de la política debería ser de los virtuosos, ¿sí? Y cómo se alcanza la virtuosidad, las virtudes,
a través de la excelencia. ¿Y cómo se logra la excelencia? A través de buscar esas virtudes. Entonces, usted para poder gerenciar un país, usted tiene que tener unas capacidades, ¿sí? No solamente unas capacidades, digamos, como persona y esto, un liderazgo, sino también tener la experiencia, porque es que el Estado es una cosa, es un leviatán, es una cosa muy, o sea, si usted no la conoce, usted se lo come. Y yo creo que en este momento de la historia de nuestro país necesitamos a alguien que conozca el Estado. De pronto a la gente del común eso le parece como que hay otro politiquero más, pero es que necesitamos a alguien preparado, alguien que conozca cómo funciona el Estado, alguien que desde el primer día entienda la dinámica del Estado y pueda resolver los problemas que tenemos en este momento. Y yo considero que Pinzón en este momento es la persona más preparada para poder asumir las riendas del país. Claro, para otros en la política ahorita lo que importa es el show, ¿cierto? Ujú. Porque eso se volvió, y si me entienden, ya se dejó de ser una cosa de más de actitud más de aptitud que de actitud. Entonces, no, como el que canta, quien baila mejor. Y claro, esas cosas son chéveres para conectar con la gente, importantes, pero es que uno tiene como que dejar de un lado ese tema de acá, de que, ay, que me movió, que si río, que si echa chistes, y entender que, o sea, el país está en un peligro. Y si escogemos mal, pues al final eso va a traer consecuencias. Y por eso yo considero que Juan Carlos Pinzón es el mejor preparado en este momento de la historia. Y también porque este país tiene un problema de seguridad que él tiene la capacidad de resolver. Pero en ese punto, por ejemplo, la organización, la Human Rights Watch, em, pues digamos, cuando estuvo haciendo el tema de los falsos positivos, Juan Carlos Pinzón, siendo ministro precisamente, pues no dio versión a lo que estaba pasando con los falsos positivos. Ujú. Eh, ¿Usted qué piensa de que él pues haya tratado de negar ese trabajo que venía haciendo esta organización? Y digamos, hoy, ¿cuál es su opinión? Y ya hoy sabiendo que sí pasaron los falsos positivos, porque hoy ya, digamos, muchos de los que participaron en estos desapariciones de los jóvenes, sí, pues, digamos, sí fue real. Sí, no, uno no puede negar eso porque realmente ocurrió. Es decir, eso es como uno puede hacerse el de la vista gorda y decir, no, eso nunca pasó en Colombia. Y me acuerdo mucho que cuando yo entré a hacer la maestría en economía, mi profesor de microeconomía, no voy a decir el nombre para no comprometer al profe, pero el profe obviamente nada uribista, así, digamos que otra posición, él que dijo, él explicó cuál fue el problema de por qué ocurrieron los falsos positivos. Obviamente ocurrió porque fue una política mal diseñada, perversa, con incentivos perversos, porque al final premiaban al soldado, al grupo que capturara, que diera debajo, es decir, tuvo unos incentivos perversos. Y eso salió mal, es verdad, eso salió mal. Y de hecho, pues la justicia ha avanzado, hay gente en la JEP, varios oficiales, suboficiales, que ya han salido con sentencias en este momento que los han encontrado culpables y yo no voy a negar eso, o sea, eso es una realidad, ¿sí me entiendes? O sea, yo no voy a decir como que eso no pasó, o sea, uno no puede negar el dolor de las mamás Eso de, haya. que vieron cómo sus hijos se los llevaron y los mataron, es una realidad, eso pasó en nuestro país, ¿cierto? Ahora, que ¿Le uno no, faltó un poco de humanidad ya a Pinzón o será que no sabía? pues yo creo que más que humanidad, yo creo que lo que faltó o que ha faltado en el país es entender que hay que reconocer ese problema que existió, pero que nos podemos quedar ahí, porque entonces se vuelve, ese es el problema de todo. Entonces ya ese es el punto negro y por eso así es todo el ejército. Es decir, las personas, las personas que fueron culpables de eso, pues que paguen, que vayan a la cárcel, ¿sí? Porque así es, esto es para todos. El que es paramilitar, el que apoyó la guerrilla, el que apoya el narcotráfico, aquí digamos no podemos hacer como que a este mejor apoyemos a este porque fue guerrillero o es no, o sea, digamos aquí todos tienen que pagar. Digamos, la justicia en Colombia tiene que ser para todos. Que yo creo que en eso es lo que tenemos que estar de acuerdo todos los colombianos. Y vuelvo y digo, o sea, el tema de los falsos positivos, no puedo ser el lunar negro siempre para señalar a todo el mundo, porque hay culpables. Y si la justicia avanza y ha avanzado, pero pues nunca ha terminado, nunca ha llegado al punto que digan, no sé, Juan, Pinzón, o sea, Juan Manuel culpa, Santos. son culpables. Pero si lo fueran, pues créame que uno diría, ¿no? O sea, uno no estaría ni apoyando, pero también estaría exigiendo responsabilidades, porque aquí la justicia tiene que ser para todos.
Bueno, Luigi, yo quiero agradecerle bueno, este espacio que sacó en su agenda para venir a hablar acerca de cómo es la visión de país, digamos, de estos temas que son tan importantes. Y pues le doy este minuto para que pueda usted dirigirse a los que nos ven en este momento para que les cuente cómo pueden votar, cuál es su número y pues cuáles son sus redes sociales. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como @luigi_parraf. Soy el número 117 en la lista de Ciudadanos Renovemos. Cuando vayan el 8 de marzo en el tarjetón de la Cámara de Representantes por Bogotá, estamos ahí de primeritas, estamos con este logo ahí que dice Ciudadanos Renovemos, mi número es 117. Y yo quiero llegar a la Cámara de Representantes porque soy un ciudadano. Yo no soy aquí de político de estructura, vengo con la maña o vengo con el compromiso, sino que realmente yo quiero hacer cosas diferentes porque yo sé lo que sienten la impotencia los ciudadanos cuando ven que a esos que elegimos se eligen para buscar intereses propios y para enriquecerse y para hacer otras cosas para las cuales no fuimos elegidos. Entonces los invito a que me puedan apoyar el 8 de marzo, Ciudadanos Renovemos, el número 117. Quiero trabajar por la salud, quiero trabajar para que las personas ganen, se cambie la manera en que se negocia el salario mínimo en Colombia, quiero trabajar porque defendamos nuestra democracia que en este momento está en riesgo este año. Si no la defendemos, van a pasar cosas terribles hacia el futuro a nuestro país. Y también una de mis propuestas es trabajar por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Decirle a la gente la verdad, lo que puede hacer un político y lo que no puede hacer. Nosotros no podemos seguir teniendo esa clase de políticos que le sigue prometiendo a la gente de todo y que al final queda mal, sino que uno tiene que decirle la verdad. Y no, paviménteme la calle, no, yo no puedo, o sea, no, o sea, ¿para qué le digo? Eso lo hace un alcalde, ¿sí? O, venga, ¿por qué no hace esto? No, tenemos que sacar esa clase de políticos y llevar ciudadanos que digan la verdad. Bueno, Luigi, muchas gracias y le deseo muchos éxitos Bueno, y no, gracias por esperamos vernos más adelante a ver cómo le fue, a ver si ya está si llega al Congreso, espero recibirlo acá no con toda esa mano de escolta, No, sino es lo que yo le digo, sí, ojalá hoy, yo no entras mí. bueno, para que vuelva en Trasmi. Y Sí, bueno, aquí quiero, mire. a ver, ahí está, y ya subió, ¿no? Sí, Bueno, mañana. a todos muchas gracias. Ya saben, a nosotros nos pueden seguir en @canalboxmove, @palabras más. A mí me pueden seguir en @Beto Díaz B. A todos muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao, pues.